o que escucharán no son simples cuentos. Son testimonios de encuentros que desgarran la delgada línea entre lo real y lo inexplicable, donde las sombras cobran vida, y el miedo se materializa en criaturas que desafían toda comprensión. Señor Cuervo les da la bienvenida. Comencemos. Una pareja, una ventana y una visión que desafía toda explicación racional. Hace 14 años, recién llegada a vivir con mi pareja, nos instalamos en una recámara en el segundo piso de su casa. La ventana ofrecía una amplia vista a una avenida transitada y a una enorme fábrica. El ambiente era tranquilo, la luz apagada, y ambos nos preparábamos para dormir. De repente, noté que mi pareja se quedó inmóvil frente a la ventana. Su mirada fija atravesaba el cristal, y el silencio de la noche lo hacía aún más inquietante. Pasaron 3 o 4 minutos y no reaccionaba. Intrigada, le pregunté qué ocurría. Fue entonces cuando, sin apartar los ojos de la avenida, me dijo que había visto algo extraño. Una persona corriendo por la avenida, pero algo no cuadraba. Con voz temblorosa, me explicó que esa figura se movía a una velocidad antinatural, casi como si flotara. Lo más desconcertante fue que, según sus palabras, no tenía piernas. A pesar de que mi pareja nunca había creído en lo paranormal, aquella visión lo dejó sin palabras. El resto de la noche estuvo cargado de un silencio denso, como si la oscuridad fuera testigo de algo más allá de lo comprensible. A más de 130 kilómetros por hora, un encuentro que congela la sangre. Era pasada la 1 de la mañana, y mi amigo venía manejando a toda velocidad, más de 130 kilómetros por hora. La carretera estaba oscura y vacía. El silencio solo se rompía por el ruido del motor. De repente, algo llamó nuestra atención a lo lejos, una figura corriendo hacia la carretera, dirigiéndose justo a nuestro camino. Instintivamente, mi amigo intentó frenar de golpe y girar el volante para esquivarla. Con la adrenalina corriendo, logré evitar que lo hiciera. A esa velocidad, cualquier maniobra brusca podía volcar el coche. Pero ahí estaba, justo frente a nosotros, una sombra marrón, con sombrero y capa, flotando. Lo más perturbador era que no se le veían las piernas, como si no perteneciera a este mundo. El momento culminante llegó en cuestión de segundos, que parecieron una eternidad. Atravesamos aquella figura como si fuera aire, pero la sensación de su presencia nos heló la sangre. Al mirar por los espejos retrovisores, las luces traseras del coche iluminaron a esa cosa. Inmóvil en medio de la carretera, permaneció allí hasta que la distancia y la oscuridad la engulleron por completo. La duda y el miedo nos acompañaron durante el resto del trayecto. Un pasajero que desaparece sin dejar rastro. Hace más de 40 años, cuando las noches eran tranquilas y mi abuelo trabajaba como taxista nocturno, le ocurrió algo que mi papá aún relata con asombro. Mi abuelo era conocido por ser un hombre práctico y sin supersticiones, acostumbrado a las historias de la madrugada. Pero aquella noche sería diferente. Un hombre extraño se subió al taxi. Era alto, de casi 1.90 metros, con cabello largo y un aspecto desaliñado, como si estuviera al borde de la extenuación. Aunque la apariencia del pasajero era inusual, mi abuelo no le dio demasiada importancia. Encendió el motor y comenzó el recorrido, concentrado en el camino. Al llegar al destino, mi abuelo anunció: «Ya llegamos». Pero al voltear hacia el asiento trasero, el hombre ya no estaba. Desconcertado, se bajó del taxi para revisar cada rincón, incluso alrededor del vehículo, buscando algún rastro del pasajero. Nada. Era como si nunca hubiera estado allí. Aquel extraño evento dejó a mi abuelo con más preguntas que respuestas. Una historia que aún vive en las noches de relatos familiares. Un encuentro que desafía las leyes de la naturaleza, un armadillo que brilla en la oscuridad. Era alrededor de la 1 de la mañana,
y caminaba solo por una carretera desierta en un sector completamente oscuro. No había postes de luz ni casa cerca, solo el silencio del campo y la negrura que lo cubría todo. De repente, algo inesperado apareció frente a mí. A unos 10 metros de distancia, vi un armadillo salir del monte y cruzar la carretera. Lo curioso era que el animal emitía una luz propia, como si fuera un pequeño foco iluminando la oscuridad. Era una escena tan extraña que me quedé paralizado observando cómo el armadillo llegaba a la orilla de la carretera, se detenía y luego regresaba por donde había venido, perdiéndose entre el pasto. El miedo comenzó a invadirme. ¿Qué clase de criatura podía brillar en medio de la noche? Quise dar media vuelta y regresar, pero finalmente decidí seguir mi camino. Al pasar por el lugar donde lo había visto salir, el ambiente estaba completamente oscuro y no había rastro alguno del armadillo. Solo quedaba el misterio de lo que había presenciado en esa madrugada solitaria. Un perro del tamaño de un caballo, persiguiendo entre las sombras de un bosque. Era una noche oscura cerca de las ruinas de Monte Albán, en Oaxaca. Eran las 11 de la noche, y no había transporte público disponible en aquella zona apartada. Aunque había una plaza cerca donde podía tomar un taxi, el trayecto requería caminar por la carretera, rodeada por un pequeño bosque. Decidí apresurar el paso mientras hablaba por teléfono con mis audífonos, consciente de los peligros habituales de la noche. De pronto, una sensación escalofriante me recorrió. Era como si alguien estuviera siguiéndome. Me detuve, miré hacia atrás, nadie. Pero al voltear hacia el bosque al otro lado de la carretera, mi corazón se detuvo. Entre los árboles, una figura oscura avanzaba. Era un perro gigante, casi del tamaño de un caballo. Su silueta, similar a la de un pastor alemán, se movía con agilidad entre los árboles, trotando como si me siguiera el paso. Apenas alcanzaba a distinguirlo, pues la poca luz de la zona apenas iluminaba su cuerpo completamente negro. El sonido de sus movimientos era ensordecedor. Sus brincos hacían crujir las ramas y el suelo, como si estuviera jugando con mi miedo. Corrí con todas mis fuerzas, el aire quemándome los pulmones, pero aquella criatura seguía allí, moviéndose con facilidad entre los árboles. Parecía no necesitar esfuerzo, solo trotar como si me estuviera vigilando. De repente, cuando ya estaba al borde del pánico, dejó de aparecer. El bosque volvió al silencio, y la criatura se perdió entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Nunca volví a ver algo igual. Una aparición brillante, cadenas misteriosas y agujeros inexplicables en el suelo. Tenía alrededor de 8 años y vivía con mis padres en una casa grande hecha de madera, con un piso de tierra. Aquella noche, eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando algo me despertó. Aún medio dormido, abrí los ojos sin imaginar que estaba a punto de vivir algo que nunca podría explicar. En la penumbra de la habitación, vi una figura extraña. Era brillante, con un color verde fosforescente, como si emitiera luz propia. Parecía estar cubierta de cadenas y se movía de una manera retorcida, casi antinatural. El miedo me paralizó, pero aún así intenté despertar a mis padres para que lo vieran. Por más que los sacudía, no reaccionaban, como si estuvieran en un sueño demasiado profundo para ser interrumpido. Desesperado y aterrorizado, me cubrí con la cobija, esperando que aquella cosa desapareciera. Poco a poco, el sueño me venció, aunque el miedo seguía presente. Al amanecer, desperté recordando con claridad lo que había sucedido. Decidí revisar el piso de tierra, y para mi sorpresa, estaba lleno de agujeros, como si algo lo hubiera escarbado durante la noche. Le conté a mis padres lo que había visto, pero ellos aseguraron no haber escuchado ni visto nada extraño. Los agujeros estaban allí, innegables, pero nadie supo explicar qué los había causado. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué fue aquello que vi. Un perro negro que camina en 2 patas, con ojos rojos brillantes,
amenazando a un bebé en el páramo donde vivíamos. La casa de mi mamá estaba en la parte alta y la de mis abuelos en medio de una enorme montaña llamada la Loma del Diablo. Todo comenzó una tarde lluviosa, cuando mi hermano menor, aún un bebé, dormía solo en la casa de mi mamá mientras nosotras estábamos conversando en la casa de mis abuelos. En ese tiempo, no había celulares para medir el paso del tiempo, y pronto nos dimos cuenta de que había anochecido. Mi abuelo llegó empapado, advirtiendo que mi hermano lloraba con desesperación en la casa de arriba. Pero eso no fue lo más inquietante. Dijo que había visto un perro negro enorme parado en la cima de la loma, observando. Furioso, regañó a mi mamá por dejar al bebé solo. Entonces, un caos se desató. Los perros ladraban y gemían, las gallinas corrían descontroladas, las vacas mugían y los cerdos chillaban. Mi mamá y mis tías corrieron a la casa para ver al bebé, pero antes de llegar, vieron algo aterrador. El perro negro caminaba en dos patas, entrando en la casa. Al entrar, vieron al perro sujetando a mi hermano con el hocico, aún parado en dos patas. Mi mamá gritó el nombre de Dios con todas sus fuerzas, y el animal soltó al bebé, huyendo hacia la Loma del Diablo. Antes de desaparecer, intentó morder a mi abuela. Mi familia aseguró que esto ocurrió porque mi hermano no estaba bautizado y era hijo ilegítimo. Después de ese evento, las cosas no volvieron a ser iguales. Mi hermano comenzó a caer en un sueño tan profundo que parecía muerto, y cosas extrañas empezaron a perseguirnos. Hace poco, mi hermano despertó una noche casi asfixiado con un rosario alrededor del cuello, como si se estuviera quemando, y yo misma tuve un encuentro extraño. Una noche, pensé que mi perro Billy, un perro negro grande que cuida los cuyes, se había escapado. Escuché ruidos en la puerta de madera y salí descalza. La puerta estaba abierta, y al buscar a Billy, vi algo aterrador, un perro negro en dos patas con ojos rojos brillantes. Al principio pensé que era él, ya que suele levantarse para abrazarnos, pero al regresar con zapatos, el perro había desaparecido. Lo busqué en la cerca de los cuyes, y allí estaba Billy, dormido profundamente. Me llené de miedo y corrí de vuelta a casa. Mi mamá insiste en que esto pasa porque a veces soy vaga y descuido los cuyes, pero en el fondo, siento que algo más oscuro nos persigue. Una figura pegada a la ventana, caminando a la velocidad del vehículo, paralizando de miedo al conductor. Era una noche lluviosa, con una tormenta lo suficientemente fuerte como para inquietar, pero no para detenernos. Íbamos en una camioneta por la carretera, casi llegando a nuestro destino. El conductor mantenía la velocidad alrededor de 40 kilómetros por hora, mientras el agua golpeaba el parabrisas. Yo iba de copiloto, observando cómo la noche parecía alargarse en la oscuridad. De repente, la camioneta comenzó a desacelerar sin razón aparente. Todos en el vehículo nos miramos con extrañeza, pero lo peor vino unos segundos después. Del lado izquierdo, pegado a la ventana del conductor, apareció un hombre. Su rostro estaba inmóvil y sus ojos fijos en el conductor, como si pudiera atravesarlo con la mirada. La imagen era aterradora. Un hombre caminando al ritmo de la camioneta, sin esfuerzo, pese a la velocidad. El conductor quedó paralizado. Sus manos soltaron el volante mientras se cubría los ojos y comenzaba a rezar en voz alta, completamente aterrorizado. La situación se volvió crítica. Estábamos a punto de perder el control. Por fortuna, el copiloto reaccionó rápidamente y tomó el volante, logrando estabilizar el vehículo y devolver al conductor a la realidad. Mientras tanto, el ente seguía allí, a nuestro lado, acompañándonos por lo que fueron unos 10 segundos interminables. Finalmente, desapareció tan de repente como había aparecido, dejándonos en shock. A pesar de que logramos evitar un accidente, el miedo quedó con nosotros. Estoy convencida de que esa figura es la causante de muchos accidentes en la carretera. No tengo pruebas, pero su presencia fue tan real como aterradora. La imagen de aquel hombre pegado a la ventana, con su mirada fija e inexplicable, sigue persiguiéndome hasta el día de hoy.
Fue una experiencia que jamás podré olvidar. Una criatura con anatomía imposible, corriendo junto a una moto sin ningún esfuerzo. Era una noche tranquila mientras manejaba mi moto a alta velocidad, aproximadamente a 90 kilómetros por hora. El camino estaba despejado, y aunque iba solo, la carretera parecía segura, pero no sabía que estaba a punto de encontrarme con algo que jamás podría olvidar. De repente, percibí algo extraño en mi periferia. Giré ligeramente la cabeza y ahí estaba, una figura corriendo a la par de mi moto. Tenía un cuerpo que recordaba al de una hiena, pero con detalles perturbadores. Las patas delanteras eran largas y fuertes, mientras que las traseras eran más cortas, dándole una postura antinatural. Su hocico era chato, casi plano, como el de un bulldog, pero con una expresión inquietante que parecía retarme. A pesar de la velocidad a la que iba, aquella criatura no solo mantenía el ritmo, sino que parecía acompañarme con una facilidad sobrehumana. Cada zancada era precisa, como si su único propósito fuera estar a mi lado. El pánico me invadió, y sentí el sudor frío recorriendo mi cuerpo. Aceleré con todas mis fuerzas, esperando dejarla atrás, pero la criatura seguía ahí, mirándome como si pudiera alcanzarme en cualquier momento. Finalmente, después de unos momentos que se sintieron eternos, la figura desapareció, como si se hubiera desvanecido en la oscuridad. Llegué a casa con el corazón desbocado y el cuerpo empapado en sudor. Aunque intenté explicarlo racionalmente, la imagen de esa criatura antinatural quedó grabada en mi mente. No sé qué fue ni por qué apareció, pero aquella noche me dejó una sensación de miedo que aún me acompaña. Dos encuentros terroríficos, un corredor sobrenatural y un ser sin rostro. Era una madrugada como cualquier otra. Salí de mi trabajo en una discoteca a las 4 de la mañana, montado en mi moto y listo para recorrer los 20 minutos que me separaban de mi casa. La carretera estaba solitaria, con ese silencio peculiar de las madrugadas en la capital. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentar algo que jamás olvidaría. Mientras avanzaba a unos 60 kilómetros por hora, vi a un hombre corriendo al lado de la carretera. Mi primer pensamiento fue que tal vez era alguien ejercitándose temprano. Lo dejé atrás rápidamente, pero al mirar por los retrovisores, mi corazón se detuvo. El hombre estaba mucho más cerca de mi moto de lo que debería estar, considerando mi velocidad. Asustado, aceleré a fondo, llegando a 96 kilómetros por hora, pero aquel hombre seguía allí, corriendo como si pudiera alcanzar cualquier cosa. La tensión llegó a su punto más alto cuando, al entrar en una curva, dejé de verlo. Sin embargo, el miedo no me abandonó. Llegué a casa con el corazón latiendo a 1000, y al contarle a mi abuela lo sucedido, me dijo con serenidad que esas son almas que quedan atrapadas en la carretera. Me dio café y oró por mí, calmándome un poco. Sin embargo, el incidente no terminó allí. Otra noche, a la misma hora, muy cerca de mi casa, vi a otro hombre al lado de la carretera, con la intención de cruzarla. Encendí las luces altas de la moto para que se percatara de mi presencia, y lo que vi me heló la sangre. No tenía rostro, solo una superficie lisa de piel, sin ojos, sin nariz, sin boca. Me quedé paralizado por un segundo, y después aceleré sin mirar atrás. Hasta el día de hoy, esas dos experiencias permanecen en mi memoria como un recordatorio de lo inexplicable que puede ser la carretera en la madrugada. Mi abuela siempre dice que hay que orar antes de salir, porque no sabemos qué almas o energías habitan esos lugares.